Fe relevante. De esto hemos estado hablando y quiero concluir hoy mi serie sobre este tema tan importante porque nos afecta a todos. Todos tenemos fe, pero la pregunta es, ¿cómo está nuestra fe? ¿Qué calidad tiene? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué produce nuestra fe tanto para Dios como para nosotros y para las personas que nos rodean? En conclusión, entonces, sobre todo lo que hemos hablado de la fe grande, la fe pequeña y su calidad y su sustancia, su fundamento, quiero terminar hoy con unas palabras de conclusión. Hace unos días prediqué en una iglesita en Extremadura, en España, por video, por supuesto. Y después de mi plática que tenía el título sobre la mentalidad de un verdadero discípulo, un hermano me hizo una pregunta muy buena, muy sincera, y me preguntó, ¿será falta de fe que nos cueste tanto vivir como verdaderos cristianos y discípulos de Cristo? Y yo creo de que muchos de nosotros, una que otra vez, o tal vez muchas veces, nos hemos preguntado esta pregunta desde que hemos nacido de nuevo. Tenemos falta de fe, pero lo lamentable de esta pregunta es que en la gran mayoría de nosotros, muchas veces atrás de esta pregunta, está la idea de que la fe es un esfuerzo, es algo que nosotros tenemos que lograr y cumplir en nuestra propia fuerza humana. Y allá está, creo yo, también el problema que muchos tenemos con la fe, es que sentimos de que no producimos suficiente fe. Oímos testimonios de personas que han hecho hazañas en el Señor o para el Señor, y deseamos tener este tipo de fe y creemos de que tal vez porque se esforzaron bastante, que por eso la fe funcionó mejor en ellos. Pero yo no creo que sea así. No creo de que la fe sea una cosa de esfuerzo, porque la gloria de un esfuerzo sería para aquel que produce el esfuerzo, pero nosotros vivimos para la gloria de Dios y nosotros vivimos para la gracia. Entonces, en muchos casos la pregunta, ¿tengo falta de fe? Es realmente la pregunta, ¿estoy produciendo la fe suficiente? Y allá está el error fundamental, porque la fe en cierta manera también es una gracia que Dios nos ha dado. Y ahora vamos a ver cómo concluir este librito que ojalá ya la próxima semana puedo mandar a la imprenta el libro sobre este tema, fe relevante. Por todo lo que hemos visto que la fe relevante es una que se distingue no por su fuerza o su magnitud, sino se distingue por su sencillez y por su calidad. La pregunta de la falta de fe o del tamaño que nuestra fe, realmente la deberíamos cambiar hacia la pregunta, ¿cómo estará la calidad de mi fe? Porque la fe es un asunto de calidad y no tanto de esfuerzo. Yo puse una tesis de la cual hablé hace unos días aquí en Alemania, y la tesis es la siguiente. La calidad de nuestra fe no se basa en nosotros mismos, sino en la veracidad del objeto de nuestra fe sobre la cual está fundada. La fe cristiana es una fe objetiva, o sea que la fuerza de nuestra fe está en el objeto de nuestra fe, y este objeto es el Señor Jesucristo, es Dios y no nosotros. Uno podría decir que yo tengo la fe de que un árbol me puede sanar mi enfermedad. Bueno, la cosa es que responde el objeto de tu fe a tu necesidad. Y si le pides a un árbol que te sane tu enfermedad y dices que yo tengo fe de que el árbol me ayuda,
duro que va a funcionar porque el objeto es muerto, el objeto realmente no te puede dar nada. Pero si nuestra fe es en Dios, en Jesucristo, entonces nuestra fe es una relevante, es una verdadera y puede ser una eficaz. ¿Por qué? Porque es el objeto que va a producir lo que la fe realmente está requiriendo. Hemos visto de que la fe relevante y verdadera es una fe que tiene una sustancia real, aunque invisible, porque en Hebreos hemos aprendido que la fe es la certeza de aquello que esperamos y la sustancia de hechos que no podemos ver. O sea que hay una sustancia real. Hay una palabra de Dios, hay una promesa de Dios, hay una revelación de Dios. Está el ejemplo de Jesucristo. Eso es sustancia. Y sobre esta sustancia, sobre este fundamento, se debe parar nuestra fe personal con tal de que realmente sea una fe bíblica y relevante. En primer lugar para Dios, su reino, y en segundo lugar para nosotros y para los que vamos a tocar por nuestra vida. Nuestra fe debería ser realmente la fe de Jesucristo, porque la Biblia revela de que Jesucristo es el autor de la fe, no de una fe, no de mi fe, sino de la fe, artículo definido. En Hebreos 12, del 1 al 2, leemos: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesucristo llegó a ser el autor de la fe que debe tener el cristiano, que debe tener todo seguidor de Jesucristo. Él es el autor. Pero ¿cómo llegó Jesús a ser el autor de esta fe? ¿Qué es la fe relevante? ¿Qué es la fe verdadera? Estudiando la vida de Jesucristo tenemos que notar unos detalles muy importantes, porque se nota de que progresivamente por revelación divina Jesucristo recibió una conciencia más y más y más de que Él era Hijo de Dios y el Mesías que había sido anunciado por los profetas. ¿Por qué digo eso? Porque en Filipenses 2, leemos de que Filipenses 2:7, de que Jesucristo se despojó a sí mismo. La palabra despojar en el griego significa vaciar, significa realmente también como neutralizar. Yo creo que Dios Padre permitió que Jesucristo, al hacerse hombre, al nacer como un bebito, que realmente experimentó un reseteo a cero en su conciencia humana. Jesucristo todo el tiempo seguía siendo Dios, nunca cambió su naturaleza divina, pero por el tiempo de estar en este planeta, Dios permitió que Jesucristo sufriera un reseteo a cero en lo que era la conciencia de sí mismo. Y tuvo que aprender por su relación con Dios y por las Santas Escrituras de que quién era y para quién Dios y para qué Dios lo había enviado a este planeta. Vemos un progreso en la conciencia de Jesucristo de quién era. A los 12 años ya leemos en Lucas de que él sabía que tenía que estar en la casa de su padre y sus papás se quedaron asombrados de este dicho. Cuando se presenta a su bautismo a los 30 años, ya había entendido que tenía que cumplir con toda justicia, porque eso es lo que dice en Mateo 3:15, y sabía que tenía que cumplir con toda justicia con tal de realmente vivir en la voluntad de Dios. Y en este bautismo Jesucristo recibe
públicamente y audiblemente una revelación del cielo. Dice que se abrió el cielo, se descendió una paloma en forma el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, y se oyó la voz diciendo: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Quiere decir que Jesucristo aquí recibió una confirmación para su conciencia de que sí, Él es el Hijo amado de Dios en quien Dios se deleita. Después de su bautismo, Jesús es enviado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y cuando Jesús sale de este tiempo en el desierto, 40 días, cuando sale al público después de este tiempo, vemos que hubo otro aumento en la revelación que Jesucristo tenía de sí mismo, porque saliendo del desierto va a Nazaret, a su pueblo donde creció, va a la sinagoga y pide en la sinagoga que le entreguen el rollo del profeta Isaías, y se para delante de toda la gente y lee lo siguiente: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, y ahora viene una frase muy importante, y dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Al fin Jesucristo en su conciencia había llegado a la plena convicción: yo soy este Mesías del cual habla Isaías 61, el cual está citando en este pasaje en Lucas 4, del 17 al 21. Jesucristo sabía: yo soy el Mesías anunciado por el Antiguo Testamento. Y uno de los títulos del Mesías anunciado por los profetas, entre ellos Isaías, uno de los títulos es el justo. Jesucristo tenía que cumplir con toda justicia, tenía llegar a ser justo delante de Dios. Y sabemos que en el Antiguo Testamento la única manera de llegar a ser justo delante de Dios era cumplir toda la ley, porque Deuteronomio 6:25 enseña: esto será vuestra justicia cuando cumpliréis toda esta ley de toda la vida. Y Jesucristo cumplió toda la ley, porque en Mateo 5:17 Jesús dice de sí mismo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea que Jesucristo sabía por su conciencia que obtuvo por la Escritura y por orar y buscar al Padre. Él sabía: yo soy este Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del hombre, y yo tengo que cumplir con toda justicia con tal de presentarme justo a la cruz para dar el sacrificio perfecto del justo inmaculado, con tal de que después Él pueda dar a nosotros los que creemos en Él esta misma justicia, esta misma identidad de justicia. ¿Qué tiene que ver esto con la fe? Porque yo creo de que Jesucristo, antes de llegar a ser el autor de la fe, primero tenía que cumplir con justicia y llegar a tener una plena conciencia de que Él era justo delante de Dios. ¿Por qué es importante? Porque la Biblia enseña en cuanto a los justos, que los justos tienen una posición delante de Dios. La justicia no en primer lugar es una condición, sino es una posición delante de Dios, en la cual a uno prácticamente le da el derecho de tener acceso a los recursos y todas las bendiciones de Dios.
La identidad tiene que preceder la actividad. Y Jesucristo tenía que estar bien afirmado en su identidad de que Él era el justo prometido, por ejemplo, en Isaías 53, versículo 11, para luego dar esta misma posición de justo a todos sus seguidores, quienes por la fe decidieron seguir a Él. Y por eso podemos entender de que cuando la Biblia habla de eso, cuando habla de justicia en relación con la fe, vemos de que la identidad tiene que preceder a la fe verdadera y a la fe relevante. Leemos 4 veces en la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. Lo leemos en Habacuc, en Romanos, en Gálatas y en Hebreos. El justo por la fe vivirá. Quiere decir de que uno tiene que ser justo, tener esta conciencia, esta identidad de justicia antes de realmente poder proceder al ejercicio de esta fe. La fe es consecuencia de la identidad. Y nosotros cuando éramos inconversos, si Dios no nos hubiera abierto el espíritu para poder creer, no nos habríamos convertido. O sea que es una obra del Espíritu Santo, es una obra soberana de Dios de que Él convence al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. Y en este momento, cuando el ser humano recibe esta gracia en su espíritu humano, a partir de este momento puede ejercer la fe de justo. Y esta fe de justo es una fe que es capaz de realmente mover montañas. Esta es porque es una fe que se basa en una identidad, en una sustancia de identidad, y no solamente en un constructo religioso que uno decide, al cual uno decide seguir o no. Entonces, nuestra identidad de justicia es lo decisivo para realmente tener una fe relevante, una fe fuerte, y es realmente la única fe bíblica. Si nosotros no creemos lo que Dios piensa de nosotros, si nosotros no llegamos a creer que según, por ejemplo, segunda Corintios 5, 21, que somos la justicia de Dios, o según Romanos 5, 19, que hemos sido constituidos justos por la fe. Si no entendemos y aceptamos eso, nuestra fe no va a ser bíblica, no va a ser fuerte, no va a ser verdadera y no va a ser relevante. El saber quién soy en Cristo es la primera sustancia que necesita alguien que pretende tener fe relevante y fe bíblica. Es muy, pero muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la fe relevante se basa sencillamente en la sustancia real que ha sido creado por Dios. El sacrificio de Cristo fue obra de Dios. Nuestro nuevo nacimiento fue obra de Dios. La constitución nuestra como justos fue obra de Dios. Y cuando nosotros creemos y aceptamos eso, allá empieza la vida de fe. Allá empieza lo que la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. Los fariseos tenían mucha fe, pero el objeto de su fe era una religión y un legalismo muerto, y por eso fracasaron y desaparecieron. Entonces, la próxima vez que tú te preguntas si tienes falta de fe, cambia tu pregunta y pregúntate mejor cómo estará la calidad de mi fe. Y si la calidad de tu fe está así como la hemos descrito, aleluya, tú puedes esperar lo máximo y lo mejor para Dios a través de tu vida y para ti a través de la gracia de Dios. Que Dios nos siga ayudando en estas cosas. Amén.